Reporte 100. Y para hablar de este protocolo, de este código rojo aplicado ya en estas 3 ciudades de la entidad, tengo en la línea y le agradezco mucho que me tome la llamada al epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora, Pablo Reyes. Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. Buenos días. Pablo, supongo revisaste estas medidas anunciadas a través del Código Rojo, entre los que destacan principalmente el cierre de la ciudad a las 8 de la noche, los protocolos para semáforo rojo, pero también habrá retenes. Sin embargo, Pablo, como con el cierre de actividades no esenciales a partir de las 8, hay otras actividades que sí permanecerán, como por ejemplo, a mí me llamó muchísimo la atención, Pablo, el hecho de que gimnasios sí podrán permanecer abiertos, con sus puertas respetando los protocolos de aforo definido. ¿Cómo evalúas tú en su conjunto esta medida del Código Rojo, Pablo? Pues de alguna manera se percibe que no quieren afectar mucho la economía, ¿no? Cuando se dice que se van a cumplir protocolos del semáforo rojo, en realidad son esos protocolos, pero con algunas excepciones, como la que tú acabas de mencionar. La otra tiene que ver, por ejemplo, con el permiso que se le puede dar a antros y bares si se convierten, digamos, a la faceta de que maneja los protocolos de los restaurantes. Entonces, parte de si se pretende un éxito en esta intervención, pues es estar muy pendientes del cumplimiento de esas obligaciones, ¿no?, que asumen todos estos negocios con el fin de que pues no se vean tan afectados por estos cierres. Ahora, por un lado, bien dices, estará, digamos, que en la verificación al cumplimiento de estas medidas, que en gran parte ayer, por ejemplo, la Secretaría tenía ya cuerpos de inspectores desplegados por las calles. Hablan de la restricción a la movilidad vehicular. Este es un tema que en la primera fase de la pandemia, en el primer pico, pues fue ampliamente cuestionado, Pablo. ¿Qué se sabe de la efectividad que tiene para reducir el riesgo de contagio a través de la restricción a la movilidad? Bueno, aquí es un poco discrepante desde mi punto de vista este asunto de la movilidad, porque por una parte se argumenta que esta estrategia tiene que ver con lo ocurrido con lo que se espera que se venga derivado de las festividades decembrinas, ¿no? Y se dice que alrededor del 60% de los contagios suceden en casa. Entiendo que parte de ese argumento tiene que ver con que se está llevando de afuera hacia las casas la transmisión, y me llamó la atención también que de alguna forma se le atribuyera cierta responsabilidad a los jóvenes, al decir que el 70% de los jóvenes que se contagiaban que no estaban asistiendo a clases y no trabajaban, ¿no? Entonces, de alguna forma se está atribuyendo a cierta dinámica que se da al exterior, pero yo creo que no se puede apostar todo a esa movilidad, ¿no? Porque me puse a analizar los datos por rangos de edad, y si, bueno, se tiene ese dato de un 70% de los jóvenes con esas características de vida actualmente, cuando tú revisas las tasas de incidencia por rangos de edad, por hacer algunos cortes de 15 a 29 años, alrededor de 150 casos por cada 10,000 habitantes se presenta en ese rango de edad, de 15 a 29 años. Uh-huh. Pero cuando revisas el siguiente, ya no tan jóvenes, donde podría entrar yo, por ejemplo, de 30 a 59, la tasa de incidencia es de 300, okay. O sea, es el doble. Entonces, no sé qué tanto tiene que ver nada más con la movilidad y movilidad nocturna, o simplemente también con la dinámica, ¿no?, que llevamos día a día. Y si se trata de las festividades decembrinas, creo que no nada más fueron los jóvenes los que se movilizaron, los que estuvieron acudiendo a distintas casas para celebrar las festividades, sino pues es una responsabilidad compartida entre todos, ¿no? Entonces no estoy diciendo que estoy en contra en el asunto de la movilidad, simplemente estoy diciendo
que pues es un asunto más extendido, no nada más del asunto de fiestas que se le atribuyan a los jóvenes, sino de que creo que es como responsabilizar de los tamales que nos comimos a los jóvenes, porque nosotros vamos a engordar, ¿no? Claro, sí, de hecho, Pablo, me hace pensar mucho en esto que dices, precisamente porque algunos restaurantes comerciales que han permanecido abiertos durante toda la pandemia, no únicamente durante este tiempo, pues son lugares que, digamos, no son asequibles para los jóvenes, ¿no? Y que han permanecido abiertos y que las reuniones sociales no han parado tampoco entre adultos, es lo que quiero decir. Ahora, en el caso de la movilidad, Pablo, hay un punto que me hace bastante ruido y es el caso del aforo en el transporte público. En el transporte público, la recomendación dice lineamientos especiales por giro, 25% aforo en silencio y con ventanas abiertas. Me llama poderosamente la atención el caso de las ventanas abiertas y en segundo lugar el caso del aforo, porque las empresas concesionarias se manifestaron ayer diciendo que ellos no podrían negar a los usuarios del transporte el abordar una unidad aún cuando se esté rebasando el aforo permitido. ¿Esto es en parte como una medida que simula o cómo sí podríamos tratar de hacer un cumplimiento en esta medida? Porque, digo, se escucha bien decirlo, pero ya las mismas empresas dicen que no pueden garantizarlo. Sí, se antoja muy complicado poder cumplir con esa indicación. Piensa simplemente en todas las actividades que se vuelven esenciales, que no lo eran y se volvieron esenciales, llámese maquila, industria automotriz, etcétera, etcétera, que requieren de mucha gente trabajando, ¿no? Y ahora imagínate horarios, por ejemplo, ahorita de las 7 de la mañana y que les pidan que abran la ventana, aparte, ¿no? Con la temperatura ahorita que está haciendo, ¿no? Entonces, en verdad se antoja como muy complicada para la realidad cotidiana de las personas, ¿no? Entonces, la verdad, yo no creo tampoco que sea factible poderla cumplir cabalmente esta instrucción. Ahora, Pablo, me surge también la duda, por ejemplo, ¿no sería mejor pensar en la apertura en extender el horario de atención, por ejemplo, en supermercados y tiendas de conveniencia? Porque es decir, si tú tienes esta limitación de horario a las 8 de la noche, probablemente generarás aglomeraciones en los espacios, en las horas antes del cierre. ¿No sería mejor pensar quizás en extender los horarios de atención? De hecho, ya se había discutido un tanto esta situación cuando se dieron restricciones de movilidad, creo que hasta las 6 de la tarde en aquel entonces, que dada la dinámica que llevaban muchos de los hogares, pues es apenas en ciertos tiempos cuando se podían atender algunas necesidades, ¿no? Entonces, el acortar ciertos horarios, pues todavía restringen más las posibilidades, ¿no? Entonces, no creo que haya tenido mucho éxito en aquel entonces y no estoy seguro de sobre todo en ese tipo de cosas, ¿no? En ese tiempo que aprovecha la gente para abastecerse, para cubrir ciertas necesidades, pero bueno, está por verse, ¿no? Ahora, Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora. Si tú tuvieras, analizando, porque revisaste este código rojo, ¿cuáles crees que son las áreas de oportunidad? Es decir, ¿qué medidas crees que sí pudieran significar una disminución de la transmisión del virus en estas 2 semanas? Bueno, creo que algo que atinadamente advertían en la conferencia de prensa es que no se levantaran expectativas de más respecto a la reducción en 2 semanas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver, si es que se presenta así, va a ser el incremento de lo que ya se hizo, es decir, de la actividad que ya se llevó a cabo en las festividades decembrinas, Navidad y Año Nuevo. Entonces, de ahí creo que hay que estar bien advertidos, ¿no? Respecto a las otras medidas, al efecto posterior a estas, digamos, 2 semanas próximas,
Yo creo que sí pueden tener cierto efecto, ¿no? El asunto es si van acompañadas de un monitoreo, por ejemplo. Y creo que la misma gente lo reporta, ¿no? Cuando las acciones que se pretenden coordinar tienen que ver con, por ejemplo, reportes al 911. Y la misma gente dice, bueno, pues, pero yo veo que todavía siguen las fiestas, ¿no? Claro. Entonces, cuando, y no nada más en el asunto de COVID, se aplica para accidentes de tránsito, para diversas impactos sobre la salud que tienen que ver con la conducta de los individuos. Cuando se pretende aplicar algo y no hay una, sea sanción o sea instrucción, o sea, lo que se tenga que hacer de forma inmediata, que dé cumplimiento a lo que se dijo, es muy difícil que la persona, que la población asocie lo que se le pide con lo que puede acontecer si no sucede. Entonces, si no hay cierta consecuencia en lo que se está diciendo y lo que se está haciendo al respecto, llámese directamente a la población o la implementación de protocolos por parte de los establecimientos, va a ser complicado disuadir a la población de seguir con ciertas conductas de riesgo, ¿no? Bien. Entonces yo creo que es muy importante el monitoreo constante por parte de las autoridades para que se dé cumplimiento de estas medidas. Por último, Pablo, te pregunto, bien dices que, digamos, la expectativa podría ser, pues, entiendo yo así, que no haya una transmisión de quienes ya se contagiaron en las fiestas decembrinas. Es decir, pues ya hubo contagios, ¿no? Ahora, ¿no es entonces una llegada de estas medidas tarde? ¿No se debió de haber pensado en implementar un código rojo durante las fiestas decembrinas? Si lo ves en términos anticipatorios, como lo dice el programa, pues sí, se esperaría que hubiera ciertas reducciones antes de, me refiero a la movilidad y a todo este tipo de cuestiones, ¿no? Pero pues no, creo que estuvimos en otro escenario completamente distinto durante este periodo vacacional. Bien, pues Pablo Reyes, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada esta mañana y seguimos al pendiente para dar seguimiento a qué es lo que pasa con la pandemia en Hermosillo y en Sonora. Claro que sí. Gracias. Ya escuchó usted, epidemiólogo, investigador del Colegio de Sonora, Pablo Reyes, haciendo pues un análisis sobre estas disposiciones que tiene el Código Rojo aplicado en Sonora para los municipios de Hermosillo, San Luis Río Colorado y Nogales, que son 3 de los municipios con mayor positividad en casos de hospitalizaciones y que las autoridades estatales de salud consideraron pues necesarias aplicar para prevenir una mayor transmisión del virus SARS-CoV-2, la enfermedad que provoca la enfermedad COVID-19. Reporte 100.